Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vlog. En el vlog de hoy les voy a estar platicando un poquito acerca de cómo fue mi primer acercamiento pues con respecto a Corea del Sur. Y para eso vamos a hacer un vlog porque el día de hoy, yo repetí eso muchas veces, bueno, los voy a llevar conmigo a ese lugar especial que me hizo enamorarme de Corea del Sur. Y pues sí, a ver si no nos agarra el agua porque está el día despejado, pero se siente un clima húmedo. Entonces eso quiere decir que va a llover, en 1 o 2 horas va a empezar a llover. Y en 4 o 5 horas tengo que ir a ese lugar especial que les tengo que mostrar para que entiendan un poquito de todo lo que les voy a contar, un poquito del contexto y nada. Y sí, comencemos. Bye. Chicos, si no empieza a llover, nos vamos a ir en la moto y si no, en la camioneta. Esa camioneta no sirve. Hay otra camioneta que nos vamos a llevar si es que llueve. Si no, nos vamos en moto, ¿ok? Tengo que bañarme, arreglarme, peinarme, maquillarme y estaremos listos hasta entonces para irnos. Si no se escucha bien el audio es porque, bueno, solo estoy usando el del celular y prometo mejorar eso después. Está todo desenfocado, pero bueno. Nos vemos. Quiero mostrarles algo. A ver si les gusta. Hola. No puedo activar. Hola amigos, estamos de regreso. Tuve un pequeño inconveniente. Bueno, tuve varios inconvenientes. El primero fue que ya no pude ir a mi clase de taekwondo porque empezó a llover muchísimo. Y ya les dije que a dónde iba a mi clase de taekwondo porque justamente de eso vamos a hablar. Otra cosa que pasó fue que me desanimé un poquito por no haber ido porque, bueno, es una larga historia. Si quieren que se las cuente, es acerca de mi crush, de mi amor platónico. Entonces, si les gustaría que les platicase eso, se los voy a platicar. Ahorita mi familia está aquí. Hay una convivencia. Tenemos una convivencia, solo hay como 6 personas, pero ya todos están grandes. Y yo estoy en mi cuarto. Y dije, no, tengo que platicarlo ahora. Y bueno, esta es la historia. Bueno, esta es la historia de cómo conocí a Corea o cuál fue mi primer acercamiento hacia la cultura coreana. La verdad es que yo estuve cerca de Corea sin ni siquiera saberlo. No me di cuenta. Y bueno, la historia comienza de esta manera. Hace alrededor de 5 años, mi hermano decide meterse a clases de taekwondo. Entonces yo lo llevaba y me parecía pues aburrido, se podría decir, porque él era la primera generación, ya que era un grupo nuevo. Entonces, pues nunca me llamó la atención ni nada y yo decía, ay no, pinche chamaquitos, ¿qué hacen ahí? O sea, ¿para qué es eso, no? Entonces, realmente nunca me llamó la atención y nunca me motivé. O sea, yo veía al taekwondo como algo X, ¿no? Pero sucede que una vez su profesor, su sabonim, que ahora es mi sabonim, nos dice, va a haber examen y va a ser el examen de mi hermano de cinta blanca a cinta naranja y nos dice, va a haber un examen
este próximo fin de semana y necesito que asistan. Ustedes tienen que llegar a las 11 porque su examen empieza a las 11, más bien tenían que llegar antes, como 10-15 minutos antes, pero nos dice, pero si ustedes gustan pueden llegar desde las 8 o 9 de la mañana porque se va a realizar el examen de cintas negras. Entonces yo muy emocionada, bueno, no emocionada, bueno, sí emocionada porque mi hermano iba a hacer su examen, pues dijimos que sí, que íbamos a ver a cintas negras, porque mi hermano realmente nunca había visto a cintas negras y yo tampoco, y eso que yo lo acompañaba. Yo lo iba a dejar porque en aquel entonces pues mi hermano todavía no aprendía a manejar, entonces yo era la única de la familia que manejaba la moto y pues yo tenía que llevarlo. Entonces fuimos a su examen, llegamos a las 9, me acuerdo que hasta llegamos temprano, llegamos como a las 8:30 y todavía no había nada y estábamos viendo cómo ponían el tatami porque era un auditorio, ya que iban a asistir muchísimos alumnos a realizar su examen y por eso se había rentado un auditorio. Entonces pues yo estaba ahí con mi hermano viendo cómo ponían los tatamis y cómo acomodaban las mesas y de pronto llegó, más bien veo que salen unos chicos con sus cintas rojas, unos niños chiquitos que tenían como 8 o 9 años y luego salen otros con cintas negras, porque para entonces yo no sabía que las cintas negras también tenían grados, que nosotros le llamamos dan. Por ejemplo, cuando llegas a cinta negra en taekwondo, pues no se acaba ahí, no debes de seguir a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, dan los danes que sean. Y pues sí, debes de seguir. Entonces habían chicos grandes que iban a hacer su cambio de dan y otros que iban a hacer su examen para cinta negra. Y solo eran 4, me acuerdo perfectamente. De hecho, los sigo viendo. Son personas que ahora hasta dan clases. Y pues sí. Espérenme tantito. Es que están haciendo mucho ruido allá afuera. Sí. Así, entonces proseguimos. Entonces pues yo estaba con mi hermano ahí súper emocionada y dije, ok, esto se está poniendo muy interesante y vaya que estuvo interesante el resto. Entonces yo estaba viendo las cintas negras y se ponían y se quitaban el peto, se quitaban y se ponían codilleras, rodilleras, espinilleras, todos se ponían y se quitaban y hacían unas formas preciosas y unas patadas impresionantes y yo me enamoré. Quedé enamorada del taekwondo, quedé enamorada de la disciplina, de lo amable que fueron las personas, del sabonín, porque, bueno, no enamorada de mi sabonín, sino que me cayó bien, o sea, era un buen profesor. Entonces yo sin dudarlo, el examen fue en diciembre y yo decidí, más bien, como el examen se había realizado en diciembre, pues nos iban a dar un periodo de vacaciones a mi hermano porque pues ya se acercaba Navidad, Año Nuevo, pues en esas fechas no, realmente pues son para estar con la familia, ¿no? Y mi hermano regresaba en enero, exactamente como el 9, el 8. Y yo le dije a mi mamá, un día antes de que mi hermano fuera a su clase, le dije, quiero ir a las clases de taekwondo. Y mi mamá se empezó a reír porque, poniéndolos un poquito en contexto, mi hermano y yo no nos llevamos bien. O sea, la relación entre mi hermano y yo es como de amor y odio todo el tiempo.
O sea, no podemos estar más de 10 minutos en un mismo lugar porque empezamos a pelearnos, a decirnos de cosas. Entonces, típico de hermanos. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá que quería ir a clases de taekwondo, se empezó a reír y se sorprendió muchísimo porque, o sea, ¿cómo iba a ir con mi hermano a tomar una clase de taekwondo? Como, o sea, ¿estaba loca o qué? Entonces, pues no me creyó y al día siguiente, como yo llevaba a mi hermano, pues yo me fui de pants y yo casi no andaba, en aquel entonces casi no era mucho de andar con pants. Antes me arreglaba, la verdad, me arreglaba más que ahorita ya X. Pero entonces mi mamá me dice, ¿estás segura que ibas a ir a la clase? Y digo, sí. Y yo creo que pensaba que no me iba a animar a entrar. Y llegando allá al salón, mi hermano todavía me pregunta, ¿en serio te vas a meter? Y yo, sí. Y pues sí, que me meto, hablo con el profesor y le digo que sí puedo tomar clases. Y me dice, sí, sí. Y bueno, yo ya llevaba mi agua, mi pants y todo, ¿no? Y no memes, dice Luisito Comunica. Me cansé horrible. O sea, yo sentía la muerte. La muerte. Es que yo nunca había hecho ejercicio, jamás había practicado deporte, jamás había salido a correr, o sea, nunca había hecho actividad física. De hecho, si encuentro fotos, o sea, yo estaba gordita, o sea, yo era una niña gordita, una bolita. Y después de que entré a practicar taekwondo, bajé muchísimo de peso, de verdad. Perdí muchísima grasa porque estaba haciendo mucho ejercicio, pero sí, mi primera clase fue un martirio. Yo me acuerdo que cuando terminó la clase me senté en una esquina y le dije a mi hermano, me voy a desmayar porque, o sea, fue una experiencia, fue mucha adrenalina, pero también fue mucho cansancio. O sea, fue muchísimo para mí, pero nada de eso me detuvo. Mi mamá pensaba y mi hermano que yo ya no iba a querer ir por lo mal que había terminado de mi primera clase, pero no, fue todo lo contrario. Disculpen, otra vez me interrumpieron. Entonces, bueno, si escuchan el ruido es porque, pues ya saben, está toda mi familia allá fuera. Entonces, seguimos con la historia. Ay, ¿en qué me quedé? Me quedé en que estaba platicándoles. Ah, sí, de que había terminado muy mal. Y sí, amigos, o sea, en vez de yo desanimarme, como que me animé más el doble, como que el taekwondo para mí es como una droga, o sea, si dejo de hacerlo me vuelvo loca, o sea, yo tengo que tomar mis clases, ir a taekwondo porque no sé, es una inyección de felicidad y de adrenalina impresionante. Y sí, me obsesioné con el taekwondo. De hecho, todavía recuerdo mi primer examen de cinta negra. Me regañaron porque llevaba una playera morada debajo del dobok. El dobok, así se le llama al traje de taekwondo. La traía y bueno, a los hombres no se les permite que lleven nada debajo del dobok, o sea, ninguna playera, nada. Solo deben llevar el pantalón y la casaca puesta y la cinta, es lo único que deben llevar puesto los hombres. Ah, y sus calzones. Y las mujeres, a nosotras las mujeres nos permiten llevar calzones, brasier y una playera blanca, pero debe ser blanca. Entonces a mí estúpidamente se me ocurrió llevar una playera morada y me regañaron. Desde entonces jamás he llevado una playera de color a mis clases de taekwondo. Pero sí, ese fue mi primer acercamiento a Corea como tal. Pero yo no sabía que el taekwondo era un deporte coreano, o sea, yo pensé que era de China o así, yo me imaginaba, hasta que un día el profesor se le ocurrió organizar un seminario donde nos iba a enseñar todo acerca de la historia de taekwondo, nos iba a enseñar más vocabulario, nos iba, pues sí, a enseñar muchas cosas acerca de la cultura y así, porque mi profesor estuvo en la selección nacional aquí en México. Y pues sí,
seminario, pues él nos platicó que era un deporte coreano. Luego aparte en mis clases, pues mi profesor manejaba muchísimo vocabulario en coreano. Ay, disculpen las risas de mis tías. Entonces seguimos. Sí, y aprendí mucho vocabulario. Por ejemplo, aprendí los números del 1 al 20, sí me lo sabía. Hana dulce neta soy yo soy yo dola joyo. Hana yo dul yo sé yo nel yo da soy yo soy yo dul yo da sumul. También los nombres de las formas en coreano, decir ne sabonin, 안녕 sabonin, 감사합니다, todas esas palabras básicas las aprendimos ahí. También aprendimos mucho acerca del respeto, hacer una reverencia al entrar al salón, al salir del salón, hacerle una reverencia a tus compañeros, al sabonín, darle la mano, apoyando la otra. O sea, aprendí muchísimo acerca sobre la cultura coreana mientras estuve en taekwondo, pero solo estaba interesado en eso, en el deporte, en el taekwondo, hasta que después conocí los K-dramas, el K-pop, los programas de entretenimiento, los canales de YouTube. O sea, me empecé a empapar más y más de contenido de Corea, más y más información de lo que, de ese país, de ese pequeño país. De verdad, o sea, yo no tenía ni idea que existía Corea. Ni siquiera Corea del Norte, que se supone que todo el mundo conoce Corea del Norte. Yo ni siquiera tenía interés en ninguna de las dos Coreas, pero el taekwondo realmente cambió mi vida y es el amor de mi vida y es mi deporte favorito. El taekwondo es mi deporte favorito y se los digo, es maravilloso. Y sí, les voy a estar mostrando algunas fotos mías de mi recorrido por el taekwondo, torneos, se las voy a estar mostrando todas, absolutamente todas. Yo creo que las voy a poner mientras les platico la historia. Y si les gustaría que les contara sobre cómo empecé a ver K-dramas, sobre cómo conocí el K-pop, o sobre cómo me empecé a interesar en los programas de entretenimiento, porque aparte quiero decirles que estoy aprendiendo a coreano. O sea, aparte del coreano que yo ya sabía por asistir a mis clases de taekwondo, o sea, el coreano que se maneja en clase, aparte de eso yo ya estoy aprendiendo coreano ya como un segundo o tercer idioma. Y pues estoy muy feliz de los avances que he tenido. Ya leo y escribo en coreano, eso es fantástico. Sé que eso es solo el 2% de lo que abarca el idioma, pero estoy feliz por ese 2% que he avanzado. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Les voy a estar pasando las imágenes y si encuentro algunos videos también se los voy a estar poniendo ahorita al final. Y sí, muchas gracias por haberme visto y por haber, más bien, ni siquiera me vieron todos estos, los últimos que serán 15 minutos, ni siquiera vieron mi rostro. Es que estoy en mi cama con la luz apagada en mi cuarto, porque les digo que mi familia está haciendo mucho ruido porque tuvimos una reunión y pues X, pero no se espanten, o sea, fue una reunión de 5 personas y digo, todas son mayores de edad, no hay niños. Bueno, sí, hay los que viven en mi casa. Y sí, nos vemos en el próximo video, que yo creo que lo voy a estar subiendo esta semana. Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Les prometo que voy a ser más constante. Y nada, nos vemos. Bye bye, los quiero.
tenemos a los meros de cinta negra, la región.